Hoy nos vamos a meter de lleno en una auténtica montaña rusa económica, la que llevó al mundo de un auge industrial sin precedentes a la devastación de dos guerras mundiales, para luego, de alguna forma, resurgir en una era de prosperidad increíble. Vamos a desgranar cómo fue posible todo esto. A ver, la pregunta es potente, ¿verdad? ¿Cómo es posible que una crisis económica acabe provocando dos guerras mundiales para luego dar paso a la mayor época de prosperidad que se recuerda? Pues lo que vamos a ver es una cadena de acontecimientos fascinante, cómo la ambición industrial, las deudas de guerra y un colapso financiero obligaron al mundo a reinventar por completo las reglas del juego. Vale, pues para empezar este viaje tenemos que situarnos a principios del siglo XX. El mapa económico del mundo estaba literalmente cambiando. Y en ese nuevo mapa, un gigante empezaba a despertar y a hacer sombra a todos los demás. Estados Unidos. Se estaba convirtiendo en la fábrica del planeta a una velocidad de vértigo. Es que, si lo pensamos, Estados Unidos partía con la mano ganadora. Tenía recursos naturales para aburrir, un mercado interno gigantesco. Pero lo más interesante, y aquí está la clave, es cómo convirtió una supuesta desventaja en su mayor fortaleza. Resulta que había poca mano de obra, así que los sueldos eran altos. ¿Qué hicieron? Pues en lugar de basarse en ejércitos de trabajadores, se lanzaron a invertir en maquinaria, en tecnología punta. Crearon industrias de capital intensivo, que producían a una escala y con una eficiencia que sencillamente nadie en Europa podía ni soñar. Y con esta nueva escala industrial llega un cambio fundamental en cómo se gestionan las empresas. Es el nacimiento de lo que se conoce como capitalismo gerencial. O sea, que ya no es el fundador, el patriarca de la familia, el que corta el bacalao. Ahora, las decisiones estratégicas las toma un equipo de directivos profesionales, asalariados. Esto, claro, permite un crecimiento brutal, pero también genera un nuevo dilema. Si eres tan grande, la competencia no es que te preocupe, es que te estorba. La solución, eliminarla. Y claro, para quitarse de en medio a la competencia fueron probando varias fórmulas, cada vez más sofisticadas. Empezaron con pactos informales, ya sabéis, acuerdos entre caballeros para fijar precios que, por supuesto, saltaban por los aires a la primera de cambio. Así que subieron la apuesta y crearon el trust. El caso más famoso, el de la Standard Oil en 1882, es de manual. Una junta directiva central pasaba a controlar las acciones de un montón de empresas que en teoría eran independientes. En la práctica era un monopolio con todas las letras. Claro, esto era tan descarado que el gobierno tuvo que intervenir. Sacaron la ley Sherman para prohibir los trusts. ¿Y qué pasó? Pues aquí viene lo bueno, la gran paradoja de la regulación americana. Lejos de acabar con los monopolios, la ley provocó que mutaran en algo aún más fuerte. Se reorganizaron como holdings, donde una empresa matriz controlaba a las demás, o directamente se fusionaron. El resultado fue que para 1914 la economía estadounidense estaba en manos de unos pocos y poderosos oligopolios. Y justo cuando parecía que este nuevo orden industrial se había asentado, estalla la Primera Guerra Mundial, y lo hace saltar todo por los aires. El sistema económico global, tal y como se conocía, quedó hecho añicos. El impacto de la guerra fue sencillamente devastador. Y no hablamos solo de la destrucción física, que fue terrible. Lo peor, el verdadero veneno que se quedó en el sistema durante años fueron los costes indirectos. Por un lado, la producción que se perdió y, sobre todo, esa montaña gigantesca de deuda que acumularon todos los países para financiar la contienda. Esa deuda iba a ser una bomba de relojería. Y aquí la pregunta del millón, ¿cómo se iba a pagar toda esa deuda? Bueno, pues la solución que encontraron fue básicamente construir un castillo de naipes financiero, un sistema increíblemente frágil donde todo estaba conectado y si una sola pieza fallaba, todo se venía abajo. Mirad qué locura de sistema. Se montó una especie de cadena de pagos circular. Estados Unidos le prestaba dinero a Alemania. Alemania usaba ese dinero para pagar las reparaciones de guerra a Francia y al Reino Unido, y estos, a su vez, usaban ese mismo dinero para devolver los préstamos que le debían a Estados Unidos. Era un círculo vicioso que dependía de que el dinero americano no dejara de fluir. En el momento en que se cortara el grifo, el colapso era inevitable. Y en medio de este caos, en lugar de arrimar el hombro y colaborar, ¿qué hicieron los países? Pues todo lo contrario. Se instaló el nacionalismo económico, cada uno a lo suyo, levantando barreras, subiendo aranceles, protegiendo su industria. El comercio internacional pasó de ser una forma de crear riqueza para todos a una guerra de yo gano, tú pierdes. Esta mentalidad del sálvese quien pueda fue básicamente echarle gasolina al fuego que ya estaba ardiendo. Así llegamos a finales de los años 20, con una economía mundial que caminaba por la cuerda floja, totalmente dependiente de ese flujo constante de crédito que salía de Estados Unidos. Y entonces pasó. Octubre de 1929. El castillo de naipes se derrumbó. El crack de la bolsa de Nueva York no fue un temblor, fue el terremoto que inició la Gran Depresión. Pero ojo, y esto es fundamental para entenderlo todo, el crash de la bolsa no fue la causa de la crisis, fue más bien el síntoma.
fue la fiebre, que te avisa de que el cuerpo lleva tiempo enfermo. Los problemas de fondo, los problemas estructurales, llevaban años pudriendo el sistema desde dentro. Es que fue literalmente la tormenta perfecta. Se juntó todo. Por un lado, una desigualdad social tremenda. La riqueza estaba en muy pocas manos y la mayoría de la gente no tenía dinero para comprar todo lo que las fábricas a pleno rendimiento estaban produciendo. A eso le sumamos una burbuja especulativa en la bolsa completamente irreal, desconectada de la economía productiva. Y por debajo de todo, como una falla tectónica a punto de romperse, esa cadena insostenible de deudas de guerra. El colapso fue tan absoluto que obligó a los gobiernos a hacer algo que hasta entonces era un tabú: intervenir directamente en la economía. Se acabó el laissez-faire. El Estado tenía que rescatar al sistema. Ahora bien, la forma en que lo hicieron en cada sitio fue radicalmente distinta. Y es que este momento es fascinante porque vemos los caminos tan opuestos que tomaron. En Estados Unidos tuvimos el New Deal, una respuesta democrática que buscaba reactivar la economía creando empleo y aumentando la demanda. Pero en Europa, la respuesta fue muy diferente. Vemos modelos autoritarios como en Italia o Alemania, donde la economía se puso directamente al servicio del Estado y dio un objetivo muy claro: el rearme y la preparación para una nueva guerra. Y esa nueva guerra llegó. La Segunda Guerra Mundial fue aún más devastadora, pero de sus cenizas surgió una lección aprendida a base de sangre. El nacionalismo económico, el sálvese quien pueda, había sido un fracaso total. Hacía falta un orden internacional completamente nuevo. Y el cambio de mentalidad, sobre todo en Estados Unidos, fue radical. Un giro de 180 grados. Si después de la Primera Guerra Mundial la política fue castigar y aislar a los vencidos, esta vez la estrategia fue la opuesta: reconstruir. Comprendieron algo clave: una Europa estable y próspera era la mejor garantía para su propia seguridad y para la economía mundial. Y no fue solo una declaración de intenciones, para nada. Se pusieron manos a la obra y en poquísimos años levantaron toda la arquitectura de ese nuevo orden. Primero, en 1944, en Bretton Woods, crean el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para dar estabilidad financiera. Después, con acuerdos como el GATT, empiezan a tumbar los aranceles que tanto daño habían hecho. Y la guinda del pastel, claro, fue el Plan Marshall, una inyección de dinero descomunal para volver a poner a Europa en marcha. Hay una frase de George Marshall que lo resume todo a la perfección. Él dijo que su política no iba contra ningún país, sino contra el hambre, la pobreza, la desesperación y el caos. Esto no era altruismo, era puro pragmatismo. Sabían perfectamente que la miseria es el mejor caldo de cultivo para los totalitarismos que habían provocado la guerra. Así que la mejor inversión en paz era, sin duda, invertir en prosperidad. Y vaya si funcionó. Los resultados del Plan Marshall fueron, sin exagerar, espectaculares. No es que solo ayudara a reconstruir las ciudades en ruinas, es que fue la chispa que encendió el motor del llamado milagro económico, las décadas de mayor crecimiento en la historia de Europa. Y además, al exigir a los países europeos que cooperaran entre ellos para gestionar la ayuda, sin quererlo, estaban plantando la primera semilla de lo que, muchísimos años después, sería la Unión Europea. Así que, al final, si tuviéramos que sacar una gran lección de toda esta increíble montaña rusa, sería esta: en un mundo interconectado, el aislamiento y el sálvese quien pueda son una receta garantizada para el desastre. La cooperación, por muy difícil que sea, es la única vía para construir una prosperidad que sea duradera y compartida. Y claro, la pregunta que nos queda hoy es si ante los enormes desafíos globales que tenemos ahora mismo, hemos aprendido de verdad esa lección.